La gran comisión no se menciona nuevamente en el Nuevo Testamento porque no era algo nuevo para el pueblo de Dios. No era algo nuevo para el pueblo de Dios. En sí, en la Biblia, de Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver más de 1600 versículos que hablan de la pasión de Dios para su gloria, que todos los pueblos pueden disfrutar esa bendición de Dios. De Génesis hasta Apocalipsis, hable de naciones, hable de la misión de Dios. Miramos a Génesis 12, todos juntos miramos Génesis 12, versículos 2 al 3. Génesis 12, 2 al 3. Dice así: haré de ti una nación grande. Aquí Dios le está hablando a Abraham. Y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Lo que dijo Jesús fue muy importante, pero no fue algo nuevo para los oyentes. Los discípulos sabían de qué él estaba refiriendo, de esa promesa de ser bendición, que vayan por todo el mundo. Ellos sabían que eran parte de la promesa de Abraham. Dios es un Dios que bendice. Dios es un Dios que bendice. Después le voy a enseñar. No es malo que nosotros le pedimos a Dios que nos bendice, ¿verdad? Hay muchas iglesias que piden bendición, pero vamos a ver, la bendición viene con un propósito. Amén. Dios es un Dios que bendice, pero bendice con propósito. En el principio, en la creación, podemos ver que Dios los bendiga. En sí, Él empieza a bendecir los días. Él crea el día primero, el segundo, el tercero. Pero entonces cuando llega a Adán y Eva, la raza humana, dice así: Dios los bendiga y les dijo: sean fecundos y multiplíquense. Llenan la tierra y sométela. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Dios tenía un plan a bendecir a Adán y Eva, a tener hijos. Ellos creados en la imagen de Dios. En la imagen de Dios iba a llenar la tierra. Dios quería ver que su imagen llenaba la tierra, ¿verdad? Él quería ver que su gloria sea multiplicada de tierra, y lo iba a hacer a través de la raza humana. Entonces podemos ver que pecaron, fueron expulsados del jardín, y después, si vamos varios capítulos, llegamos con Noé, ¿verdad? Dios destruye la tierra, pero otra vez da la misma mandato y la misma bendición a Noé. Mira lo que dice en Génesis 9:1. Y Dios bendijo a Noé y sus hijos y les dijo: sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra. Empiezan de nuevo. Yo quiero que mi gloria llene la tierra a través de mi imagen y personas que me siguen, que ellos pueden reproducirse y llenar la tierra. Después vemos que otra vez el hombre, porque su corazón no estaba cambiado, el hombre seguía, pero entró otra vez en ese pecado. Y llegamos donde Dios escoge un hombre que realmente no era hombre especial, era un hombre pagano, un hombre que tenía otros dioses, pero Dios le escogió en su gracia, y ese hombre era Abraham, que Dios lo sacó de su tierra. Y en Génesis 18, 7 al 8, mira lo que dice aquí. El Señor dijo: ocultaré de Abraham lo que voy a hacer, porque ciertamente Abraham llegará a ser una grande nación y poderoso, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí está haciendo la promesa otra vez de la bendición. A través de Abraham, a través de su simiente, va a ser bendecido las naciones. Él sigue en Génesis. Sí, entonces el versículo dice que
De cierto, en el capítulo 22 ahora, 22, 16 a 18. Y les dijo, por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, es cuando Dios le pidió a Abraham ir a sacrificar a Isaac. Y entonces Dios le dice así en versículo 17 del capítulo 22, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicarás en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. En tu simiente, aquí otra vez, serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, Isaac. Isaac recibió ese mismo mandato en Génesis 26:4. Le dijo, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. El hijo de Isaac, Jacob, recibió esa misma bendición en Génesis 28:14. Cuando dice también tu descendencia y en ti tus simientes serán bendecidos. Como Dios se está repitiendo, se está repitiendo. Dios escogió un hombre, escogió una familia, pero entonces vemos en Éxodos 19, 5 al 6, que Dios escoja una nación. Y dice así, ahora pues, si en verdad escucha mi voz y guarda mi pacto, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos. En otros pasajes nos dice que Israel no era nadie, era pequeñito, pero Dios se fijó, lo escogió en gracia a esa nación con un propósito. Versículo 6, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los israelitas. Y lo que vemos es que el pueblo de Israel no vivió ese mandato. Había momentos en su historia que podían reflejar la gloria de Dios, pero las naciones en sí podían ver que este pueblo escogido, Dios muchas veces lo estaban castigando porque no le estaban representando bien. Pero Dios, yo te escogí para un propósito. El mismo Dios que en el desierto habitaba en un tabernáculo en medio de Israel para que todos los pueblos podían saber que es el Dios creador viviendo entre ellos, ellos no representaban bien a su Dios. Podemos ver también hablando del Mesías, el cimiento de Abraham que iba a venir. Miren lo que dice aquí, Isaías 49:6. Dice él, porque poca cosa es que tú seas mi siervo, para levantar los tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcanza hasta los confines de la tierra. Isaías está hablando del Mesías, Jesús, que iba a venir, que iba a ser luz a las naciones. ¿Sabe que Abraham está citado más de 75 veces en el Nuevo Testamento? Por eso, cuando Jesús habló de ese gran mandamiento de salir, la mente de los discípulos era eso, que Dios siempre estaba llamando un pueblo que Él bendició, que sea bendición para otros. Que ellos le podían representar, que ellos podían comunicar de su salvación a otros. Para ellos no era un mandato nuevo, era un mandato que ahora Jesús le dio de nuevo otra vez diciendo, recuerden su propósito. La nación de Israel no lo hizo bien, pero ahora Dios estaba llamando a la iglesia para representarlo en esa tierra. Entonces, Abraham representa el plan y la bendición de Dios para las naciones. Mira cómo empieza el Nuevo Testamento. Mateo 1:1. ¿Saben lo que dice Mateo 1:1? Muchas veces lo brincamos porque es una lista de nombres. Pero dice así,
libro de genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Dios quería que el pueblo y que nosotros podemos saber ese linaje que viene de Abraham, que viene por David, es esa promesa que Dios es un principio, es decir, yo voy a bendecir con un propósito. Entonces podemos ver que Jesús encarnado caminó y vivió esa bendición y representaba a su Padre y llamaba a sus discípulos cuando Él salió de este mundo para hacer lo mismo. Y en las cartas de Pablo, vamos a mirar unos pasajes en el libro de Gálatas, ustedes van a ver claramente que nosotros somos hijos de Abraham. Seguramente aquí ustedes conocen la canción Padre Abraham, tenía muchos hijos, yo no soy cantante. Le voy a poner a hacer así. Si se duerme vamos a hacer las acciones, ¿ok? Pero es cierto, escucha aquí. Gálatas 3, 7 al 9, si esto sí lo pueden buscar. Gálatas 3, 7 y 9. Vamos a mirar varios pasajes en ese capítulo de Gálatas 3. Pero dice así en Gálatas 3, 7 al 9. Por tanto sepan los que son de fe, estos son hijos de Abraham. La Escritura, previendo que Dios justificara a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Di a la persona, soy bendecido con la fe. Vamos a decir, sí, vamos a hablar así. Se me complicó. Estaba bien en inglés, pero salió mal en español. Amén. Versículo 14, Gálatas 3. A fin de que en Cristo Jesús la bendición de Abraham viniera a los gentiles para que recibiremos la promesa del Espíritu mediante la fe. Yo no sé si aquí hay alguien que es de descendencia judía. No, yo sé por sangre. Hay alguien que... Ok. ¿Sabe qué? Cuando mi papá llegó a Miami, le preguntaron si era judío, porque hay ludeñas que son judíos. Y digo, si soy algo, es católico, dijo mi papá en ese entonces. Pero nosotros como gentiles, la mayoría de nosotros en este cuarto, somos adoptados a la familia de Cristo. Y somos hijos e hijas de la fe. Tenemos la misma promesa que Dios le dio, la misma bendición que Dios le dio a Abraham. Entonces, pues todos ustedes son hijos. Estamos mirando el versículo 26 al 29 ahora. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Ponga atención, versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Amén. Ahora, hijos de Abraham, escuchen bien. Los que ponen su fe en Cristo son hijos de Abraham, ¿verdad? Número 2. Porque somos descendientes de Abraham, somos herederos de la bendición que Dios le prometió a él. Amén. Número 3. Porque somos hijos de Abraham, estamos conectados al mandato de ser una bendición para las naciones. Amén. Entonces vamos a afirmar esto. Del Génesis podemos sacar que los descendientes de Abraham fueron bendecidos para ser una bendición a las naciones. Amén. Podemos ver en Gálatas, somos descendientes de Abraham y por lo tanto somos bendecidos para ser una bendición a las naciones. ¿Verdad? Ahí está un poco suave los amén. No se preocupen, no estamos enviando todo hacia afuera, ¿verdad? Alguien me dijo ayer, porque digo, en nuestra iglesia
falta gente de Panamá. Yo no creo que en la iglesia del pueblo haya, no, que la gente de Panamá le gusta quedarse aquí. No son como los otros que están llegando últimamente. Pero sí está lindo su país, ¿verdad? Um, la gran comisión no fue algo que Jesús inventó, ¿verdad? Para que nosotros nos mantengamos ocupados. Él tiene un plan y su plan es bendecir las naciones. Dios escogió a su iglesia para bendecir a las naciones. Lo que la nación de Israel no hizo. Y cuando Jesús caminaba la tierra, los fariseos no hizo, y los que estaban ahí, los religiosos, que ellos querían toda la bendición para ellos, Jesús vino para decir a sus discípulos, ustedes están llamados para representarme, ser sal y luz en la comunidad donde tú te encuentras. Ustedes están llamados a ser bendición. Hay un libro que se llama Beyond Duty, que el autor, hay una frase que dice que la iglesia no tiene una misión para Dios en el mundo. El Dios de la misión tiene la iglesia en el mundo. Dios tiene la iglesia en el mundo para un propósito. ¿Lo estamos cumpliendo? Ok. Tenemos que hacer esa pregunta. ¿Cómo la iglesia de Cristo hoy? Y yo mismo me estoy hablando, mira, le voy a un poquito de historia. Wheaton Bible Church, la iglesia no podemos decir que todos son ahora gringos en el lado inglés, porque tenemos segunda, tercera generación y tenemos personas que vienen de trasfondos de diferentes países en el servicio inglés. Lo que le une es el inglés, no la nacionalidad. Pero esa congregación que tiene los 27 años como iglesia, comenzó en 1929. Ellos comenzaron en el tiempo que los Estados Unidos está pasando en un momento de recesión increíble. Y ellos tuvieron misioneros antes de un pastor. Esa iglesia, cuando empezó un grupo de personas, todavía no tenía un pastor oficial, pero tenían obreros que mandaron al campo en ese tiempo. La iglesia del lado inglés de nosotros ha tenido misioneros por muchos lugares en Latinoamérica. Ahora hay menos en Latinoamérica, vamos a hablar por qué hay menos ahora aquí. Pero en este momento tenemos 90 unidades. Cuando digo unidades son como esposos con sus hijos. Son 90 unidades alrededor del mundo en 52 países. Unos 30 de esos son personas que son lo que llamamos personas nacionales, personas que son nacidos ahí. Por ejemplo, personas que son de Irak, que son creyentes y están siendo discípulos en Irak, nosotros lo apoyamos a ellos, ¿verdad? Pero unos 60 y pico son enviados de la iglesia, que nosotros enviamos hacia afuera. Cada año tenemos un festival de misiones donde celebramos lo que Dios está haciendo y retamos la iglesia para que no se sienten cómodos en las bancas. Y yo como pastor en el lado español, yo estoy tratando de movilizar la iglesia hispana para que tomen su lugar. Y ha sido difícil. La iglesia del pueblo tiene 35, 37 años, no me recuerdo muy bien cuántos años como iglesia. En todo ese tiempo, solamente he enviado una familia permanente como misionero hacia afuera. Qué triste. Ahora, algo pasa con los que van migrando a los Estados Unidos. Le gustan quedarse ahí. Se ponen cómodos, ¿verdad? Se ponen cómodos y también dicen, nos sacrificamos por nuestros hijos, nos queremos quedar aquí. Y ha sido difícil. Yo estuve aquí del martes y a un congreso que se llama Comibam. Comibam está celebrando su 5º congreso. Ellos empezaron en 1987, yo creo es la fecha. Estaba en Brasil y en Brasil ellos se unieron, personas que estaban involucrados en la misión de Dios y dijeron, por muchos años, las agencias misioneras de Norteamérica, de Europa, han visto
Latinoamérica con un campo misionero. Vamos a llegar, llevar evangelio, plantar iglesias, ¿verdad? Pero ellos declararon en esa fecha que Latinoamérica ahora es una fuerza misionera, vamos a salir hacia afuera. Y empezaron a ir con los indígenas aquí en Latinoamérica, pero también ir a lugares como Mauritania, Senegal, Irak, Jordania. Cada campo, celebramos esta semana que en cada campo tú llegas y puedes encontrar un obrero latinoamericano. Gloria a Dios. La cosa un poquito triste es que los brasileros no tienen ganado. Ellos tienen mucho más en el campo. Ellos lo tanto más no serio. Ahora, eso representa diferentes denominaciones, ¿verdad? Yo sé que aquí, como en mucha Latinoamérica, tenemos que edificar la iglesia con buena doctrina. ¿Amén? Tenemos que hacerlo. Pero en muchos lugares no hay ninguna iglesia. No hay nadie que puede comunicar. Entonces, en mi iglesia hispana yo le estoy retando y la manera que empezamos es empezar a informarnos y orar. Porque cuando tú te informas y ves la necesidad y lo que tú ves lo que Dios está haciendo. Me mencionaron algunos aquí que estaban emocionados ver un video de unos chinos que recibieron la Biblia por primera vez en su idioma. ¿Cuántos vieron ese video? Qué emocionante tener la palabra. Para tener eso en su idioma, alguien se tenía que sacrificar, ir ahí a aprender el idioma para poder poner la Biblia en su dialecto. Porque en la China, como en la India, hay muchos diferentes idiomas. Idiomas del corazón. Tal vez pueden aprender el mandarín o otros idiomas, el hindi, pero para ellos, cuando yo estaba en China, había como 7 idiomas representados en el cuarto, un cuarto como ese tamaño. Pero te voy a decir una cosa, había como 20 personas más en un cuarto pequeñito ahí, apretados, escuchando la palabra de Dios. Pero yo predicando en inglés o enseñando por la enseñanza y alguien traduciendo al mandarín que todos entendían, pero era difícil para ellos hablarlo, lo podían leer, ¿me entienden? Entonces, para tener las escrituras en tu palabra. Entonces, regresando a la iglesia, yo estoy animando a la iglesia hispana en los Estados Unidos, pero ve lo que Dios ya está haciendo con la iglesia iberoamericana que está saliendo a todo rincón del mundo. Vamos a regresar a eso, pero la pregunta es, ¿hemos olvidado la misión? ¿O solo estamos buscando la bendición, verdad? Lo que podemos ganar de Dios. ¿Sabe? En nuestra iglesia, yo no sé si aquí, pero en muchas iglesias cuando te van, hay algunos que se van corriendo para salir del parqueo más rápido o ir a comer algo o ver el juego, no. Pero cada momento del servicio es importante, del llamado a la adoración, cantando las escrituras que se lee, la prédica, pero también la bendición, ¿verdad? Vemos que Dios le dijo a Aarón, le dio por escrito una bendición para bendecir el pueblo suyo, ¿verdad? Esa bendición lo encontramos otra vez en Salmo 67. Quiero que vayan ahí conmigo a Salmo 67. Así, yo solamente iba a predicar sobre el Salmo 67 en el día de hoy, pero estando aquí esta semana y escuchando lo que Dios está haciendo en el mundo, tenía que poner todas esas otras cosas. So, estamos empezando la segunda prédica ahora. Me dijo que aquí se predica como 3 horas. Ok, no se preocupen. Salmo 67 dice así: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Ahora, y entonces dice así, y haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Muchos de nosotros nos encantamos esa parte. Tal vez hay algunos de nosotros que nos ponemos un poquito nerviosos porque decimos, pedirle a Dios que me bendice, como escuchando que en muchos lugares la bendición no es, aunque en la bendición sí puede venir la prosperidad, porque la prosperidad no es malo, porque viene de Dios,
Pero hay muchas veces que pensamos, bendíceme, bendíceme, bendíceme. Si se queda contigo, sí está mal. Lo que pasa es, aquí vemos en estos versículos, Dios tenga piedad, mire hacia nosotros, bendícenos, Señor. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Es como Dios, míranos. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le dé la espalda? Nadie. En Jesucristo, Dios siempre nos está dando la mirada. Siempre nos está bendiciendo. Siempre está mirando para bendecirnos. Y muchos de nosotros nos quedamos ahí. Gracias, Señor, por tu bendición. Bendícenos, Señor. Y el Salmo tiene esa palabra Selah, como es pausa, reflecta. Pero, ¿qué dice después? Para que sea conocido en la tierra tu camino. Hay un propósito para la bendición. Entre todas las naciones tu salvación. Si tú eres bendecido de Dios, y lo es si es cristiano, es para un propósito. Para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación, te den gracias. Otra traducción dice que te adoren, que es la misma cosa. Cuando estamos gracias al Señor, le estamos adorando. Esa palabra en hebreo, en ese salmo, se puede traducir de las dos formas, alabar y dar gracia. Los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te den gracia, te alaban. Alégrense y cantan con júbilo las naciones. ¿Cuántos de ustedes tienen el gozo del Señor? Amén. Hay tanta gente que está viviendo su vida. Mira, nosotros podemos tener necesidades, falta de trabajo, estar enfermo, podemos estar pasando por momentos difíciles, pero eso no nos roba el gozo si estamos en Cristo. El gozo es algo que Dios nos da en medio. Por eso Pablo pudo estar en la cárcel, encerrado y tener un gozo y poder cantar. Entonces, pero los pueblos que no conocen a Dios están ciegos, no tienen ese gozo. Que todos los pueblos encuentren gozo en el Señor. Entonces dice, alégrense y canten con júbilo las naciones. Que ellos se pueden unir a nuestro canto que hicimos en el día de hoy. Porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Dios es un Dios justo, un Dios que va a traer justicia, que va a guiar y cuidar las naciones. Te den gracias, te alaban los pueblos, oh Dios. Todos los pueblos te dan gracias, te alaban. La tierra ha dado su fruto. Aquí podemos ver que ellos están viendo, mira Dios, como tú nos bendició en los campos tienen grano, podemos darte gracias, Señor, por eso. Podemos ver que tú estás dando fruto para un propósito, para bendecir. Dios en sí le dijo al pueblo de Israel, yo le voy a bendecir, pero lo que tú plantas, el extranjero, los que vienen de al lado, la viuda, ellos van a cosechar de las obras de lo que ustedes tienen. Porque a Dios le importa el extranjero, le importa la gente de los otros países. Dios nos bendice para que le temen todos los términos de la tierra. Dios, ese temor no es un temor así que me cae un rayo del cielo. Sí, Dios puede hacer eso y Dios demanda ese respeto como un Dios santo. Pero Dios, así como al principio que caminó en el jardín con Adán y Eva, Él es un Dios de relación y entró en nuestro mundo. Me gusta como lo dice en Juan, cuando dice que el verbo se encarnó y caminó entre nosotros. En una traducción que no lo uso para predicar, pero en inglés la Biblia, The Message, dice así. Jesus moved into our neighborhood. Jesús entró en nuestro vecindario. Es como Él vino y Él vivió, Él se encarnó y Él estuvo con nosotros en el juego contra Barça y Real Madrid, ¿verdad? Tuve que ponerlo ahí una vez, ¿verdad? Pero él entró en nuestro mundo, Él caminaba, se llenaba los pies con polvo, Él sudaba, Él estaba ahí. Y Él está llamando a sus discípulos a ser los mismos. Sí, para ir a las naciones vamos a tener que dejar nuestra comodidad para ir a compartir con otros.
Me alegro, Alberto me ha compartido como ustedes han salido a la calle a vez en cuando a compartir, ¿verdad? Y eso es algo que debemos hacer. El sábado que viene nuestra iglesia va a ser lo que se llama un Care Fest, donde salimos a la comunidad y estamos restaurando cosas como casas caídas, plantando flores, ayudando a los que son ancianos que no pueden arreglar su casa, las viudas. Estamos haciendo eso para traer la belleza de Cristo a un mundo desordenado y representar a Cristo. Y si Dios da la oportunidad, compartir el evangelio con la pregunta, ¿por qué tienen esa playera azul? ¿Por qué están acá afuera? ¿De dónde son? ¿Por qué lo están haciendo gratis? Dan una oportunidad. Eso se puede hacer. Pero ¿sabe qué? Si tú eres bendecido, yo creo que ellos piensen un momentico, ¿cuál bendiciones tengo yo en Cristo? La primera, la salvación, ¿verdad? El perdón de Dios. Empezando ahí podemos ver todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo. Somos hijos adoptados, ¿verdad? Pero también Dios nos bendice con talentos. Dios nos bendice con las cosas materiales. Hay algunos aquí que han prosperado más con más finanzas, ¿verdad? Dios ha puesto algunos que son muy hospitalarios, que pueden abrir su casa, aunque yo creo que todo cristiano de una forma deben hacer hospitalario o abrir su hogar, abrir sus vidas para poder compartir la bendición. Poder compartir la bendición. Mira, el rol del pastor y los líderes de la iglesia es para equiparle a ustedes, para que cuando salgan por las puertas, no decir, tremendo bendición, palabra de deseo, oh, me siento bendecido. Si usted siente bendecido, es porque Dios te dio algo que te toca darlo a otra persona. Amén. Empezando con tu familia, pero entonces las personas que Dios ha puesto alrededor de ti, pero también recordar que hay otras personas del otro lado del mundo que no han conocido a Cristo, ¿verdad? Entonces, regresando a Hechos 1:8, dice así, Jesús dijo que debemos ser sus testigos en Jerusalén. Muchas veces entendemos Jerusalén aquí como ciudad Panamá, ¿verdad? Aquí en la ciudad, la persona es cerquita. Pero también en Samaria. ¿Qué son Samaria? Personas que viven cerquita pero son diferentes que nosotros, ¿verdad? Son parecidos, los samaritanos eran así como medio judíos que ellos tenían algunas costumbres, pero no se trataban, ¿verdad? Jesús usaba mucho el ejemplo del samaritano, él se acercó a la mujer samaritana para compartir con ella, y podemos ver que había, en sí, los judíos evitaban ir a Samaria. Tal vez hay algunos vecindarios que ustedes no quieren pasar por ahí. Yo le pregunté a Alberto, oye, ¿por qué estamos pasando por otro lado? No. Se estaba poniendo el barrio un poquito, no, vamos por acá. No. Pero también nuestra Judea y también hasta el último de la tierra. Pero muchas veces lo vemos que empezamos aquí, vamos acá, vamos acá. Ese y es todo la misma vez. Todo la misma vez. No podemos, porque no, ¿vamos realmente a terminar en nuestro Jerusalén? No. Siempre va a haber tarea aquí. La persona que dice vamos a terminar aquí es la persona que no está haciendo nada. Está haciendo excusa. La cosa es decir, sí, hay algunos que están llamados como la iglesia de Antioquía en el libro de Hechos. Ellos, primeramente, ¿cómo llegó la palabra de Dios a Antioquía? Quiero recordarles que había una iglesia mega en Jerusalén. Una iglesia que crecía, y ahí estaba el apóstol Pedro y todos los apóstoles ahí. Y la gente alegrándose que Dios estaba multiplicando sus números, míralo como Dios se está moviendo. Se olvidaron que Jesús dijo, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Y Dios mandó una persecución. Y esa persecución dice que todos, menos los apóstoles, salieron de Jerusalén. Y en sí, nombraron a algunos como Felipe y eso que salieron, pero también dice que ellos que llegaron a cierta ciudad empezaron a hablar de Cristo. Y hablar de Cristo, nació una iglesia en Samaria, donde
ahí podemos ver que Felipe estuvo y fue Pedro para allá. Pero entonces vemos cómo Dios mueve las cosas, lleva a Felipe a hablar con el eunuco ahí en el desierto. Pero vemos cómo llegamos a Antioquía y esa iglesia de Antioquía, Barnabé ve lo que Dios está haciendo y él va y trae a Pablo. Y ahí esa iglesia va creciendo y se está llenando de líderes buenos, ¿verdad? Pero entonces ellos en un día de oración, tal vez un miércoles como hacen aquí, orando, Dios se mueve el Espíritu Santo y dice, apártame a Pablo y a Bernabé. Apártame a Rolly y a Javier. Estos no son los dos nombres que yo me recuerdo. Y Luis. Imagínate eso. ¿Qué vamos a hacer sin alguien en la computadora? Ellos estaban dispuestos a dejar que los mejores salían. Pero ¿sabe? La iglesia no cerró sus puertas. Esa iglesia se quedó con un grupo de hermanos apoyando los viajes misioneros de Pablo y Bernabé, que a esos viajes se fueron añadiendo otras personas. Pero Pablo y Bernabé siempre regresaban a la iglesia local porque es la iglesia que envía a las personas. No es que la persona dice, me gustaría ser misionero. Todo el mundo está llamado a la misión de Dios. No todo el mundo está llamado a ir a un país extranjero. Cada discípulo de Cristo está llamado de discipular a otros, de entrar en la misión de Dios. Hay un ejemplo que yo uso mucho. Mira, cuando yo me pongo a hacer trabajos en la casa, mi hijo me quiere venir, ya mi hijo tiene 20 y pico, ya no me quiere ayudar, pero cuando era pequeño, quería venir a ayudarme a quería con el martillo, el taladro, quería trabajar conmigo, yo tenía sus herramientas de juguete, ¿verdad? Quería ayudarme, pero ¿sabe qué? Ayudarme realmente no me estaba ayudando. Un proyecto que me duraba 20 minutos, me duraba como 2, 3 horas porque estaba mi hijo ayudándome. A veces yo estaba haciendo esto y me estaba destruyendo esto. Dios nos invita a su misión. Nosotros somos ese niño que decimos, mira, lo estoy haciendo con papi. Y Dios nos invita a eso. Pero eso empieza aquí. Le estaba diciendo a los hermanos ayer que un pasaporte, comprarte un boleto de avión no te hace misionero. Aquí mismo está la misión de Dios. Y la iglesia local crece, pero es la iglesia local que va a orar por el misionero que está en un campo extranjero, va a apoyar y va a cuidar. ¿Sabe cuántos misioneros van al campo y regresan porque no tienen ese cuidado de visitas, personas que están siguiendo, mandándoles sostén? Es muy importante, pero sí quiero retarle a ustedes como iglesia. Ustedes, yo sé que están levantando fondos para tener su lugar y eso sí, debemos tenerlo, pero y nosotros tenemos un local, ¿verdad? Pero recuerda esto, que Dios nos ha llamado no construir aquí en este mundo, pero su reino se va moviendo, ¿verdad? Y entonces tenemos que tener un lugar para reunirnos, pero que eso no sea algo que no nos detenga para cumplir la misión de Dios. Entonces, rápidamente quiero tocar algunas otras cosas aquí. La verdad es que la obra en casa nunca se va a terminar por completa. El pastor John Piper, en su libro Alégrense las Naciones, hay una frase que mucha gente lo han usado. ¿Por qué existen las misiones? Y él dice, las misiones no son el objetivo último de la iglesia. El objetivo último es la adoración. Las misiones existen porque no hay adoración. Cuando llegamos al fin del Nuevo Testamento, Apocalipsis, fin de la Biblia, nosotros podemos ver que todas las naciones van a estar del trono de Dios, alabando en diferentes lenguas, tribus y naciones al gran Cordero, ¿verdad? Y eso es mi deseo, ver eso, ser parte de eso, ver que esas naciones están aquí porque yo oré por ellos. Esas naciones están aquí porque yo di a un misionero o un obrero que está ahí. Esas naciones están ahí porque yo fui parte de eso.
En Isaías 52:7 dice así, cuán hermoso son sobre los montes los pies del que trae alegrías nuevas, del que anuncia la paz, de que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice al Sión, tu Dios reina. Que tenemos esos pies, desde nosotros vamos caminando, hablamos del Cristo. Imagínate, esos primeros creyentes vieron que Jesucristo resucitó. Ellos empezaron a ir y correr y decir a otras personas, no está muerto en la tumba, está vivo, y empezaron a compartir con otros. Y entonces hasta cuando vinieron persecución podemos ver que Pablo y Juan pueden decir, yo no voy a estar callado. Pueden ponerme en la cárcel, pero yo voy a seguir hablando de Cristo resucitado. Entonces, por eso, en las naciones que yo he visitado, yo tuve el privilegio de conocer personas que viven en lugares donde le puede costar la vida. Pero ellos dicen, vamos a seguir a Cristo, vamos a ser discípulos, ¿verdad? Carl F. H. Henry dice, el Evangelio solamente es buena noticia si llega allí a tiempo. Alguien me preguntó en el grupo de varones, ¿y la gente que nunca escuchan de Cristo, qué pasa con ellos? Es una pregunta que debemos hacer. ¿Qué pasa? ¿Sabe que las compañías que publican, hacen publicaciones para que la gente pueda conocer un nombre? La gente conoce la Coca-Cola por todo lado. Hay McDonald's por todo lado. Hay nombres que nosotros podemos reconocer porque están promovidos, pero el nombre de Cristo que debe ser exaltado sobre todas las cosas. Hay lugares que no conocen el nombre de Cristo y no conocen las buenas nuevas de lo que hizo Cristo por nosotros. Tenemos que ir y llevar eso. En la conferencia hay dos personas que dijeron dos cosas que yo escribí que me impactó mucho. Uno era por él siempre se introduce, yo soy descendencia moabita, así como Ruth. Y él vive en Jordania, es un plantador de iglesias en el Medio Oriente y en el norte de África, se llama Afif. Lo tuve en mi casa y en Chicago, le hicimos una comida cubana y le dimos ropa vieja y él le encantó. Y el café cubano fuerte, ¿verdad? Pero él dice así, ¿dónde le puse? Hasta el siglo V, la iglesia estaba más cerca de cumplir la gran comisión que hoy en día. La iglesia ha fracasado porque se convirtió en una organización. Volvemos al movimiento. Lo que estaba diciendo es que muchas veces nosotros perdemos la visión. Que no, pensemos actuar como una organización y no un movimiento. ¿Sabe cómo fueron llamados los primeros discípulos? Del camino, the way. Ellos estaban en el camino. Ellos en sí ni tenían edificio. Ellos iban al templo, iban por acá y ellos iban compartiendo con todos lo que hizo Cristo por ellos, ¿verdad? Y entonces el otro es un pastor. Era pastor en Turquía hasta que lo votaron. Ya no puede regresar a Turquía. Se llama Carlos Madrigal, vive en Barcelona, pero no es... No. Él dijo así, nosotros somos, escucha bien, nosotros somos el capítulo 29 del libro de los Hechos. El capítulo que aún se sigue escribiendo. El Espíritu Santo nos dirige no para quedarnos inmovibles esperando el final, sino para encender nuevas historias de redención, reconciliación y transformación en cada lugar donde nos envíe. El Espíritu de Dios se sigue moviendo. Nosotros como la iglesia de Cristo, aunque no se está escribiendo ahí en la Biblia el capítulo 29, la historia de Cristo se sigue moviendo hasta que llegamos al fin del tiempo. Quiero contar algunas historias breves de lo que Dios está haciendo en el mundo. Anoche compartí con el pastor cuando él mencionó Mauritania.
Hay un pastor mexicano que yo conocí que me quedé impactado. Él y su esposa y su familia se fueron a Mauritania, un país difícil. Y ellos llegaron y dicen, ¿cómo podemos compartir el evangelio en un país cerrado como esto? Y yo digo, bueno, ¿qué tenemos a la mano? Sabemos hacer fajitas y tamales. Y ellos empezaron un restaurante mexicano allá en Mauritania. Ahora, no podía encontrar la carne como acá, so hicieron de camello, ¿verdad? Entonces, fajitas de camello y otras cosas. Pero en ese restaurante empezaron a llegar personas a comer y convivir y conocer esta familia hispana, mexicana. Y en ese restaurante se plantó una iglesia. Y esa iglesia empezó a hacer discípulos. Se movió el año exacto, pero era antes de COVID. El Talibán entró de fuerza ahí en Mauritania y mataron unos obreros americanos, mató un misionero que estaba saliendo afuera a caminar. Ya su esposa y él se quedó para unas 2 semanas más porque estaba enseñando inglés en una escuela y la familia regresó para Texas y ese misionero, el Talibán lo mató. Y entonces la agencia misionera de los mexicanos, porque también ellos estaban vigilando el restaurante, las personas, digo, se está poniendo peligroso, es tiempo que salgan. Ellos no se querían ir, pero se salieron y así como son las mujeres, que hay más mujeres en el campo misionero, la esposa de ese pastor hasta regresó sola para terminar a compartir algo con un discípulo de ella. Ellos en el país al lado, Senegal, ellos van ahí muy menudo para que cuando cruzan la frontera pueden estar discipulando y esos discípulos siguen, que esa iglesia sigue creciendo en Mauritania. Una iglesia que fue plantada por unos mexicanos que fueron. Y la cosa es que a veces ponemos mirar el tamaño de la iglesia. Es decir, si podemos ser como la iglesia de Wheaton, que son como 2,000, 3,000 y pico, podemos hacerlo. Pero yo estaba en una reunión que solamente era pastores y escuchar de ellos que sus iglesias pequeñas, movidos por Dios, empezaron a tomar pasos. Un pastor dijo, yo tengo un presupuesto de esta cantidad para misiones cada año y Dios me ha sorprendido que ya no pongo número. Digo, Señor, si tú traes algo que nosotros como iglesia oramos, queremos ser parte. Y cada año ve como Dios sigue añadiendo, porque Dios es que da los recursos, ¿verdad? Dios es que va a suplir su nación. Y también iglesias uniéndose con otras iglesias para enviar personas. Nosotros nos unimos con 4 iglesias en nuestra área y enviamos misioneros juntos. No solamente son enviados de nuestra iglesia, podemos poner candidatos de nuestra iglesia, pero la iglesia cercana nos unan cuando nosotros lo presentamos y dicen, sí, queremos ser parte y así se puede colaborar también. Yo tuve el privilegio de ir al Líbano y voy a contar 2 historias ahí antes de orar. Conocí a un pastor, el pastor Tuma. Yo no sé cómo es, este hombre tiene una energía. Y eso sin tomar café cubano, ¿verdad? Pero él toma café turco, pero él tiene una energía y él estaba plantando una iglesia, pero no era personas del Líbano. Está en medio de refugiados de Siria que están viviendo allí en Líbano, en el Bekaa Valley. Y hay un campamento de refugiados. Cuando yo fui a visitarlo en el 2022, o 3, no me acuerdo bien la fecha, ellos tuvieron como 200 personas que eran parte de su iglesia. Ya son más de 400 y están tratando de buscar. Ellos tienen varios servicios al día, está lleno. Yo estoy ahí adorando con el Señor y viendo diferentes personas, algunos que todavía están explorando la fe y tal vez vienen por los panes y los peces, pero están escuchando el Evangelio, pero ellos están viendo, testimonio tras testimonio de personas que están dando su Cristo a vida. Uno era Fahir, creo que ese es su nombre, era un hombre que fue el primero en su familia que se convirtió a Cristo. Un pastor amigo mío que fue conmigo fue unos años antes
y vio que él se convirtió, era uno solo en la familia. Cuando yo tuve el privilegio de ir como 2 años después, ya tenía 9 personas en su familia que se convirtió. Ahora este hombre, yo me senté en su tienda con su familia, sus amigos, y Dios lo está usando ahora en ese campamento para hablar y testificar. Ese hombre tiene un problema que ocurrió antes de venir a Cristo. Tiene 2 esposas. Una esposa se convirtió y la otra esposa no está convertida, pero dice, es un buen hombre, es papá de mis hijos. Entonces, él está tratando, las 2 mujeres están orando que la otra, pues dice, ¿qué hago? Y es una de esas cosas que podemos ver, entonces, ¿cuál deja? ¿Verdad? Entonces, pero esta situación de cómo Dios va redimiendo, pero dice, ahora yo veo la razón que Dios dice solamente una esposa, pero él también tiene hijos con la otra y ver cómo Dios está trayendo salvación a su familia. También en ese mismo lugar cerca hay un hombre que se llama el hermano Michael, que él tiene un centro que se llama Yo antes estaba ciego, y es un lugar para los ciegos. Porque antes estaba ciego espiritualmente, pero ahora puedo ver, no con mis ojos físicos, aunque allí muchos, por falta de dinero, algo tan sencillo, pueden con medicamentos tener su vista para atrás. Si yo vi algunos que ya le hicieron tratamiento que pueden ver, pero ver en ese lugar una niña pequeñita que cantaba, adoraba al Señor, hija de un comandante de Hezbollah, que va a su casa y canta coritos cristianos, pero él le lleva ahí porque ahí le dan provisión por su vista y todas esas cosas. Y ahí nosotros ayudamos a mandar los recursos para que ellos puedan hacer un lugar para hacer pan. Y ahorita con todo lo que está pasando con la guerra, ellos siguen produciendo pan, y el pan siempre tiene puesto ahí el versículo de quién es el pan de vida, ¿verdad? Entonces ellos a través de Dios están testificando y están viendo personas venir al Señor. Yo estaba en un cuarto viendo personas testificando de cómo por el amor de estas personas sirviendo los refugiados de Siria y otros de Hezbollah y todo eso, ver cómo Dios se estaba moviendo. Entonces, yo quiero dejar con ustedes esto en mente. Yo voy a orar que de aquí Dios puede levantar, puede ser una generación joven, puede ser de los jóvenes, ¿verdad? Puede ser ahí mi compadre allá atrás, mi nieto. o puede ser, también hemos visto personas de segunda generación. Decir, ya terminé mi carrera de esto y ahora voy para acá. Dios es un Dios que siempre está en emoción. Tal vez Dios va a llamar a alguien que vaya, pero Dios llama a todos a orar, llama a todos a dar, ¿verdad? Y también ir y cuidar. Entonces, ¿cómo podemos ser parte de la obra de Dios? ¿Cómo podemos unirnos de lo que Dios está haciendo aquí en nuestra Jerusalén? ¿Cómo podemos unirnos lo que Dios está haciendo a nuestras cercas aquí en Latinoamérica? Pero también saber que Dios ha abierto de una manera especial el campo misionero al obrero latinoamericano. Porque muchos países están cerrados a los pasaportes de los americanos. Muchos de ustedes pueden entrar en esos países y no te van a hacer preguntas, ¿verdad? Pueden llevar Biblias, pueden moverse por aquí y no te van a estar mirando. En nuestra iglesia, como le hablé, tenemos ese grupo árabe que entran a la misma vez que entran a la iglesia del pueblo. Y a veces estamos saludando buenas tardes y ellos dicen, no entienden porque no hablan español. Y nosotros pensaban que era hispano, pero eran árabe. Entonces, tenemos muchas cosas en similar. Es decir, muchas palabras del español vienen del árabe. Y la manera que ellos hacen familia, todo eso es mucho parecido a nosotros. A ellos les encantan nuestros equipos de fútbol. A ellos no las novelas en español, ¿verdad? Son cosas que ellos ven y entienden. Entonces hay cosas, no tienen ese mismo
¿cómo dice? En inglés, no, o como, si vengo como americano, ellos me ven diferente. Si ven a alguien de Panamá, de Bolivia, lo ven completamente con ojos diferentes. Lo ven como hermano, hermana, ¿verdad? Y es muy diferente. Pero quiero que ustedes mediten esto para poder orar y cerrar otra vez. Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Piensa ahora mismo en su mente, Dios, ¿cómo tú me has bendecido? ¿Qué bendición tú me has dado? ¿Soy el primero que venía a conocer al Señor en mi familia? ¿Es que tú me has dado la habilidad de comunicar de cierta forma? Hay algunos que son muy hábiles en publicar. ¿Sabe que la publicar en las redes sociales, Dios lo está usando para llevar su evangelio a otros lugares? Muchos seguidores. Yo tengo una hermana en la iglesia que muchas de sus publicaciones lo están siguiendo por otras cosas que ella hace en otros países cerrados y están viendo cosas que ella pone de las escrituras. Hay personas que hacen apps. Una de nuestros obreros hizo un app que tiene la traducción y varias cosas de idiomas, de Biblias, para que las personas puedan leer las escrituras y tener herramientas en su propio lenguaje. Hay personas de la comodidad de su casa, se conectan al internet para hacer un chat y discipular a otra persona en otro país. Y entonces, ver, Señor, ¿qué tú me estás llamando a hacer? Yo he sido bendición, yo soy parte de esa promesa de Dios, pero que la bendición no se queda conmigo, que tu rostro resplandece sobre mí, pero para que sea conocido en la tierra tu camino. Amén. Debemos orar por nosotros. Señor Jesús, te damos gracias primeramente que tú viniste como ese descendiente de Abraham, entraste en nuestro mundo para que nosotros podamos tener salvación, que nosotros podemos tener esa redención, perdón de nuestros pecados, que nosotros podemos tener vida eterna, que nosotros podemos tener todas las bendiciones que tú nos das. Te damos gracias, Señor, también por las bendiciones materiales que tú nos das. Nuestras casas, hogares, apartamentos, que podemos abrir e invitar a otros para compartir de ti. Señor, que no cuidamos tanto a nuestros sofás, nuestras alfombras, nuestras cosas, que no somos para poder abrir nuestras casas a las personas que no te conocen. Señor, que nosotros podemos, tal vez nos usa en nuestro carro a transportar personas, que nuestros bienes que tú lo usas para apoyar tu obra misionera, para traducción de nuevas Biblias en diferentes lenguajes, apoyar en países donde obreros no pueden trabajar y tienen que estar sostenidos por ofrendas. Señor, cualquiera sea las cosas que tú nos has dado materialmente, que nosotros podemos usar para tu gloria, para que sea conocido en la tierra tu camino, entre todas las naciones tu salvación. Y así como dice en Salmo 87:9, todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Que eso sea nuestro deseo, Señor. Que cada nación puede glorificar tu nombre y que nosotros podemos ser parte de ese movimiento. Te pido, Señor, que tú pongas inquietud en cada uno de nosotros, sabiendo que tú nos diste tu espíritu adentro de nosotros para que nosotros podamos ser empoderados a ser tus testigos. Ayúdanos, Señor, buscar oportunidades, que cada día podemos mirar y ver tu misión alrededor de nosotros y entrar en esa misión. Que nosotros podemos animarnos los unos a los otros, exhortarnos los unos a los otros. Te pido por los pastores y líderes de aquí, que ellos pueden juntos equipar para que de aquí pueden salir gente a las calles y gente a las naciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.